Vamos al libro de Primera de Pedro, capítulo 4. Hace unas 2 semanas, unas 3 semanas, me había llamado Elías para hablar este jueves, ¿sí? El jueves 6. Y el tema era otro. De hecho era... ¿Dónde está Damián? Está por ahí afuera, está por ahí. Era el pasaje que Damián dio el jueves pasado. ¿Sí? Lo tenía recontra fresquito porque hace unas 3 semanas lo había leído varias veces, había hecho anotaciones, gracias. Había hecho anotaciones y de golpe me di cuenta que no era el pasaje. Es más, había visto en la cartelera que estaba, pero no chequeé el pasaje. Hace una semana y pico agarré y dije, bueno, tengo que cambiar el pensamiento y voy otra vez a la Biblia a buscar lo que Dios nos quiere decir. Pero son 2 pasajes muy relacionados. ¿Por qué quiero decir esto? A ver si recordamos. Primera de Pedro, ¿sí? Había 3 temas en los cuales nos estamos enfocando, 3 temas como centrales que abarcan la primera carta de Pedro. Los 3 empiezan con S. Salvación, ¿qué más? Sumisión, sufrimiento. El jueves pasado, Damián empezó justamente con este tema en el capítulo 3, versículo 13 en adelante, hablando del sufrimiento. Pedro le está hablando... ¿A quién les habla Pedro? Ahora vamos a interactuar un poco. ¿A quién le está hablando Pedro en la carta? Versículo 1:1, si quieren buscarlo más rápido. Expatriados. Muy bien. Personas que eran creyentes, que habían salido de Israel. Muchos de ellos habían sido expulsados, ¿sí? O alejados. La causa era el padecimiento por Cristo, ¿sí? Y justamente estos temas del capítulo 13 y capítulo 4 nos llevan a pensar en esto, en el sufrimiento, en particular de personas que habían padecido o que estaban padeciendo a causa del nombre de Cristo. Algo que en nuestra latitud y en este tiempo para nosotros es algo bastante lejano, ¿no? Es decir, quizás podemos llegar a padecer, sí, pero es raro que alguien sea expulsado de un país o de Argentina porque habla de Cristo. Tenemos bastante libertad, creo, para decir en qué creemos o en la fe que tenemos. En ese tiempo había libertad, pero a muchos les agradaba expatriarlos, ¿sí? Las autoridades lo tomaban como alguien revolucionario, alguien que hacía que la multitud, la gente se agite y los sacaban, ¿sí? Por el nombre de Cristo. Es decir, la causa era el nombre de Cristo, no había mucha profundidad en la causa. Y Pedro les está escribiendo a ellos y quiero que nos centremos hoy en 4 puntos, ¿sí? Vamos a tratar de ser concisos. 4 puntos. No pretendo que los recordemos, sino que tratemos de enfocarnos en el tema, en el tema sí. Y vamos a leer todo el pasaje, ¿sí? Capítulo 4, versículos 1 al 11. Los voy a leer yo después. Vamos a ir leyendo, ¿sí? Entre todos, algunos pasajes más. Capítulo 4, versículo 1, dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir en el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece, a los gentiles está hablando, les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en la carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque
el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedados los unos a los otros, sin murmuraciones, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da para que en todo Dios sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y teniendo en cuenta el pasaje, quizás solamente vamos a tratar de aclarar algunas cosas. Es bastante, entre comillas, claro, pero nos van a ayudar a entender estas cosas que vamos a aclarar para entender lo que Pedro quiere transmitir, guiado por el Espíritu Santo, ¿no? Es decir, no es que Pedro escribe porque sí, sino que Dios guía a Pedro a tener estos pensamientos y a poder volcarlos en esta carta para estas personas. Lo primero que pensemos que el tema de hoy, vamos a ponerle el tema, que es el título que los hermanos eligieron, es dentro del sufrimiento el propósito de esa dificultad, de la dificultad. ¿Sí? Dentro del sufrimiento el propósito, hay un propósito. Es decir, ¿por qué Dios nos permite sufrir? Alguno podría decir, bueno, el que sufre es porque algo malo hizo, ¿no? Es decir, cuando era chico me acuerdo que mi mamá decía eso, si hiciste algo, si te estás padeciendo algo o sufrís algo porque algo malo hiciste. Bueno, la Biblia no enseña ese concepto y justamente en el Nuevo Testamento se explicita en muchos pasajes que el cristiano sufre, ¿sí? Y después vamos a ver un poco más en profundidad en todo lo que hablemos acerca de esto. Entonces, lo primero que podemos ver es el versículo 1. El versículo 1 nos habla del ejemplo de ese padecimiento, de ese sufrimiento, ¿sí? El ejemplo. Dice la primera parte del versículo 1, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Cristo, como el Hijo de Dios, Pedro estaba hablando de eso, enfocándose en eso. Cristo, como el Hijo de Dios, padeció en la carne, ¿sí? No tenemos muchas dudas de esto al leer los 4 evangelios. Vemos las historias de Cristo, vemos que haciendo el bien le devolvían con mal. Hablando la palabra de Dios le murmuraban y blasfemaban contra él. Y Cristo fue ese gran ejemplo. Para entender que Pedro está escribiendo, esta partecita de este versículo hace referencia a un versículo que el jueves pasado había leído Damián, ¿sí? Que había terminado Damián, el versículo 18 del capítulo 3, que dice, si alguien lo puede leer en voz alta, 1 Pedro 3, 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Fíjense que es recurrente. El ejemplo de Cristo es que Él padeció por los pecados. El justo, dice, por los injustos. Ya no es el que, si hiciste algo malo, padeces justamente. No. El justo padeció por los injustos. Y después vamos a entrar un poquito en esto, pero fíjense, Cristo padece, el Hijo de Dios, padece por causa del pecado. No del pecado propio, porque no tenía pecado, sino por los injustos, por el pecado ajeno. Cristo padeció sin duda por nosotros. Y esto no es que nos lleva a pensar en un sufrimiento que tuvo Cristo porque, pensó en sufrir y nada más. Hay un triunfo glorioso atrás de esto. Él entrega su vida, decide sufrir para alcanzar salvación. Dice Isaías 53 que verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Hay un triunfo atrás de ese padecimiento y ese sufrimiento. Y Pedro está tratando de transmitir un poco esa idea. Saber de que el padecimiento o el sufrimiento que tiene el cristiano, atrás hay algo mejor. Lo que viene atrás de eso es mejor. Y esto es un poco empezar a pensar en ese propósito. La segunda parte del versículo 4 habla de que vosotros también armados del mismo pensamiento. Para entender esto hay que entender esa palabrita que dice armados.
tiene que ver con aquel que lleva la armadura, ¿sí? Aquel que va a la batalla, no porque esté por pelear, sino sabiendo que cuando el soldado se pone la armadura, ¿a qué está expuesto al salir a la batalla? ¿A qué está expuesto? A morir. Cristo tenía este mismo pensamiento. Vino a este mundo, Filipenses 2, descendió a este mundo con un objetivo: morir. ¿Morir por qué? Por los injustos, por causa del pecado nuestro. Este mismo pensamiento que Pedro dice que tengamos, que sea el mismo que tuvo Jesús. El pensamiento de saber que nos armamos, nos preparamos con un objetivo: dar nuestras vidas, entregar nuestras vidas. Porque sin duda podemos llegar a morir, inclusive hasta la muerte física, hasta la muerte real de nuestro cuerpo. Cristo es el ejemplo que mostró y que padeció por nosotros. Quien quiera vivir una vida cristiana va a padecer. Jesús en Juan capítulo 15, versículo 18, hablaba de esto, ¿sí? De pensar de que en el mundo vamos a tener, que en el mundo vamos a ser aborrecidos y que en el mundo vamos a tener sufrimiento, pero tenemos algo superior que está por sobre ese sufrimiento. Pedro mismo padeció ese sufrimiento y cuando escribió esta carta quizás no había llegado a esa distancia, pero él sabía que iba a padecer. De hecho había padecido, ya había sido encarcelado, ya había sido perseguido como discípulo de Jesús. Ahora, Pedro en los finales de sus días, la historia nos relata cuál era ese sufrimiento, ese padecimiento, el cual no fue una sorpresa para Pedro, saber que iba a padecer por el nombre de Cristo. Si vamos al libro de Juan, el Evangelio según San Juan, en el capítulo 21, versículos 18 y 19, Jesús mismo le dice: y te cenirá otro y te llevará donde no quieras. Esto dijo Jesús, dando a entender con qué muerte habría de glorificar a Dios. Fíjense, Jesús diciéndole o anticipándole lo que le iba a pasar a Pedro. Y Juan, redactando, fíjense que no habla de muerte, sino que habla de que con qué muerte iba a glorificar a Dios. No habla de una muerte como un fin desastroso, sino con una muerte que glorificaba a Dios. El ejemplo de Jesús para Pedro, sin duda, fue saber que el fin no era su muerte, de que iba a glorificar a Dios, de que lo que iba a padecer en la carne iba a dar gloria a Dios. Y esto lo tenía bien claro, y Jesús mismo se lo enseñó, y Jesús mismo se lo mostró en su vida. Ahora, la primera parte, el versículo 1 también tiene una tercera parte, y habla de que, pues, quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, haciendo referencia a Jesús. Así como vimos recién que Cristo padeció en la carne, muriendo, que Cristo tuvo este pensamiento o este objetivo, que era saber que iba a morir por causa del pecado de todos nosotros y que iba a padecer por eso, teniendo algo mayor o superior por delante, terminó con el pecado. Y esto es una esperanza para el creyente. Sabemos que el día que Dios nos lleve, el día que Dios te lleve, más allá del sufrimiento quizás de los que queden o de algunos desconsuelos que pueda llegar a haber de quienes extrañan a la persona, el pecado ya no va a actuar en nosotros. Pablo expresa muy claramente, dice que ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Sabiendo que su cuerpo iba permanentemente muriendo a causa del pecado. Ahora bien, tenía un fin eso. El fin es la muerte física. El cristiano, el creyente, ya no tendrá relación con el pecado a partir de que deje el cuerpo. Y Pedro habla de esto como algo irreversible, ¿sí? Terminó con el pecado. Ya está. Ya el pecado no puede hacer más nada en el creyente, en el Hijo de Dios. Ya no puede alejarnos más de la comunión con la iglesia o la comunión con el mismo Dios. Ya está, el pecado murió, quedó sepultado atrás. Cristo lo clavó en la cruz, ¿sí? Aunque hoy vivimos casi 2000 años después de esa cruz
y que el pecado sigue en nosotros trabajando muchas veces y del cual caemos y que nos cuesta vencer y que luchamos día a día porque tenemos esas luchas permanentes, también sabemos que el pecado un día dejará de existir en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón. Así como vimos que hay un ejemplo, y vimos estos 3 aspectos del ejemplo, también podemos ver que hay un propósito, una meta, ¿sí? El versículo 2 y 3 nos hablan de esta meta. Dice lo siguiente: para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Esta es la meta, vivir conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, agradando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Hermanos, lo que pasó ya pasó. El versículo 3 trae al presente mostrando lo que pasó ya pasó. Ya está atrás de nuestra vida, está sepultado. El día que creímos ya no andamos más como los gentiles, sino que andamos en una nueva vida. Empezamos a transitar un nuevo camino, un camino que debe dar gloria a Dios, que debe andar en conformidad para dar gloria a Dios. Y quizás a veces pensamos que humanamente los hombres mismos nos traen al presente el pasado. La vida pasada viene al presente a través de comentarios, imágenes o cosas que suceden. Cristo ya pagó el precio por ese pecado. Ya sepultó en la cruz aquel pecado que nos condenaba eternamente. Hoy podemos vivir una vida confiados en Él, sabiendo que podemos equivocarnos, pero ya no tenemos que volver al pasado. El pasado quedó atrás. Cristo pagó el precio por esos pecados, los cuales nos alejaban. Y debemos andar, ahora sí, en esa meta, buscando andar haciendo su voluntad. Andar cada día haciendo lo que Dios preparó para nosotros. Las obras que preparó Dios para nosotros. Eso debemos buscar, eso es el anhelo. No detenernos en el pasado y la mirada hacia atrás, sino mirando hacia adelante, lo que Dios preparó para nosotros. Así como hablamos de un propósito, esa meta, que es hacer la voluntad de Dios, también Pedro nos lleva a pensar que esa meta también nos trae un sufrimiento, ¿sí? Llegar a alcanzar, hacer esa meta, hacer la voluntad de Dios, trae un sufrimiento como consecuencia. Y ese sufrimiento tiene 2 situaciones, ¿sí? dos distintas miradas. Los versículos 4 al 6 nos hablan un poco de esto, ¿sí? ¿Quién puede leer fuerte el versículo 4? 4.4, 1 Pedro 4.4. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución que os sustrajo. Fíjense que lo que es sufrir por causa de Cristo. Cuando dice esto está hablando de los gentiles, ¿no? A los gentiles, en referencia al versículo 3, a los gentiles les parece cosa extraña. La palabra en el original ahí es extraña, realmente sí, quiere decir eso, extraña, algo extraño. Algo extraño es de lo que vivimos habitualmente, si alguien hace algo diferente nos parece algo extraño, esa es la forma. Bueno, en el cristiano pasa lo mismo. El cristiano maneja otra cultura, ¿sí? Maneja otras formas, o debería manejar otra cultura y otras formas, ¿sí? ¿Cuáles son esas? Bueno, andar haciendo conforme a la voluntad de Dios. Y el versículo fíjense que cuando habla de disolución, bueno, la palabra disolución ahí tiene que ver con andar de forma derrochona, ¿sí? Derrochando, como el pródigo, ¿sí? ¿Se acuerdan? Sí, justamente la palabra tiene que ver con eso, con el pródigo. Aquel que está prodigando, que está andando por cualquier lado, derrochando lo que tiene. El hijo pródigo vivió de esa forma. Y los que andan en el mundo, los gentiles, como leímos recién, andan derrochando, andan sacándose encima. Quizás podemos ver que financieramente o económicamente no sea así, bueno, pero lo hacen de distintas formas, especialmente por no entregar su vida a Cristo.
y utilizan su tiempo para sus placeres y deleites, como dice la Biblia, o utilizan su tiempo o su dinero para lo que ellos quieren, para lo que ellos piensan que es mejor, en vez de andar conforme a la voluntad de Dios. No es algo lejano a lo que éramos nosotros antes de conocer a Cristo, ¿no? Es decir, no es algo que pensamos. Pero fíjense que Pedro le explica algo importante. Dice que a quienes les parece extraño, esas personas, los cristianos, los ultrajan. La palabra ahí tiene que ver con que blasfeman contra ellos, blasfeman contra nosotros. Cuando leemos esto tenemos que tener en claro algo también. Un versículo que habíamos mencionado antes, Jesús hablando en el capítulo 15 de Juan, que nosotros no somos de este mundo, ¿sí? Esto después un poco lo vamos a ver más adelante. No somos de este mundo, no somos de acá. Entonces, ¿por qué no somos de acá? Si nacimos acá, es decir, yo nací en Quilmes, no tengo mucho, mi documento dice eso. Bueno, pero no somos de acá. El día que creímos en Jesucristo como Salvador, el día que entendimos que esa obra que Jesús hizo en la cruz fue para salvar nuestra vida, ya nuestra vida, nuestra naturaleza, ya no es de acá, ¿sí? Es como haber cambiado de nacionalidad, una nacionalidad superior, divina, celestial. Y aquellos que nos ultrajan o que hablan profanadamente contra nosotros, en realidad nosotros no somos sus enemigos. El enemigo de ellos, de los que hablan de esa forma y que nos ultrajan, es el mismo Dios. Contra ellos es su batalla, aunque no lo digan, aunque no lo manifiesten, aunque supuestamente estén de ese lado por sus dichos, en realidad el que están maldiciendo, el que están injuriando, el que están blasfemando, es al mismo Dios. Y cuando nos sentimos injuriados nosotros o nos sentimos que nos ultrajan, como habíamos leído, pensamos en las palabras de Jesús en el capítulo 5 de Mateo, ahí en el Sermón del Monte. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llénense de júbilo, porque la esperanza les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que les precedieron a ustedes. Así Jesús, con esas palabras, a pesar del problema de que fueron perseguidos, somos perseguidos por nuestra fe, por declarar que somos cristianos, porque declarar que somos hijos de Dios, tenemos una esperanza superior, mayor. Por lo cual, todo esto del versículo 4, lo que nos muestra es que este sufrimiento es temporal. Es ahora, es este tiempo, el que vivimos en la carne, ¿sí? Estamos en un lugar del cual no somos de este lugar, estamos en un lugar que por causa del nombre de Cristo somos blasfemados o injuriados, pero esto es temporal. Hay algo que está más adelante, más arriba, más perfecto. Ahora, los versículos 5 y 6 nos hablan también de que hay un castigo, también para los gentiles, para los que no sufren por causa del nombre de Cristo, porque no son cristianos. ¿Y qué es lo que dice? Darán cuenta al que está preparando para juzgar a los vivos y a los muertos. El versículo 5 y el 6 dice, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en la carne según los hombres, pero vivan el Espíritu según Dios. Y acá Pedro los lleva a pensar en aquellos que nos injurian, aquellos que blasfeman contra nosotros, y dicen que darán cuenta. Darán cuenta, el significado de esa frase es que pagarán lo que se debe. Por cada momento que están lejos de Dios, por cada cosa que dicen en contra de Dios o de nosotros, en definitiva en contra de Dios, darán cuenta. Tendrán que pagar el precio por eso. Y el precio es una eternidad. Nosotros a la verdad padecemos un poco de tiempo, sufrimos, pero tenemos una esperanza mayor. Quienes caminan este rumbo y que están en contra de Dios, su esperanza es eterna, pero esperanza de perdición y de muerte eterna, ¿sí? ¿Quién va a juzgar? Dios va a juzgar. No va a haber otro. Dios es el único que puede juzgar las almas y es aquel que va a poner en juicio
en conocimiento de la justicia. Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 nos habla un poco de esto. Dice, y vi un gran trono blanco en el que estaba sentado él. Versículo 12 dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y es estremecedor el versículo 13 del capítulo 20 de Apocalipsis. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. La Biblia nos habla de que quien no cree en Cristo, y permítame hacer un pequeño paréntesis en esto, quien no cree en Cristo, quien rehúsa creer, quien blasfema contra los cristianos, quien está en juicio contra Dios, un día va a tener que dar cuenta y va a tener que pagar la deuda por la cual estará delante del trono de Dios. Y su fin, su sentencia será de muerte, porque dice que el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, condenación eterna. Dios tiene un plan para vos, para tu vida. Si estuviste caminando estos años lejos de Dios y sin agradar a Dios y contrario a Dios, Dios tiene un plan para vos, que creas en Él, que creas en Jesucristo como Salvador, para salvación y vida eterna, para ya no estar en los que van a padecer eternamente, sino en que quizás padezcas un poco de tiempo, breve tiempo, el tiempo que pasa la vida nuestra aquí en esta tierra, ¿sí? Es como la flor que nace en la mañana y en la noche ya está, desaparece. Es como la hierba buena que sale y después ya es cortada. Ya el tiempo pasa rápido. Pero es difícil entender esto en el breve tiempo que vivimos, siendo que en la eternidad no habrá motivo o no habrá posibilidad de arrepentimiento. Dios te llama hoy que te arrepientas, que creas en Jesucristo como Salvador para vida eterna. Vamos a pasar al último punto, que habla de actuar, ¿sí? Nos habla de actuar con la esperanza puesta adelante, ¿sí? Y hablamos varias veces hoy que el sufrimiento que tenemos, los cristianos, los que somos hijos de Dios, tiene un límite, ¿sí? Y después tenemos algo que es mayor, que es mejor. Dice el versículo 7 del capítulo 4 de 1 Pedro, mas el fin de todas las cosas se acerca. Vamos a tratar de desmembrarlo un poco. El fin de todas las cosas se acerca. La palabra fin ahí tiene que ver con la palabra meta. De hecho, la palabra en el original habla de esa meta, de ese telón que se cierra, ¿sí? No que las cosas terminan, sino que a partir de esa meta, a partir de ese telón que se cierra, hay un reconocimiento. Dios nos llama como hijos a que corramos esa carrera, como decía Pablo, ¿sí? Puesto los ojos en Jesús, como habla el autor de Hebreos, para alcanzar esa meta que nos va a llevar a la presencia de Dios eternamente y con Él. Una meta que nos habla de que a pesar del esfuerzo, a pesar del sufrimiento, tendremos un triunfo. No hicimos nada para ganar ese triunfo, ¿sí? No fueron las obras. Fue la muerte de Jesús en la cruz que murió por nosotros. Dios nos llama a correr en esa carrera con paciencia para alcanzar esa meta, como dice Pablo. Pero Pedro también llama a los lectores de él a la obediencia, a que mientras intentemos alcanzar esa meta nos esforcemos, pongamos el esfuerzo, sabiendo que vamos a sufrir. Pero lo que viene, la meta, la llegada es mucho mejor, el premio que viene, que todo el esfuerzo que hayamos realizado. Y Pedro nos insta a actuar y nos pone algunos puntos, ¿sí? El versículo 7, la primera parte dice que seamos imitadores, que seamos sobrios y velemos en oración. Seamos sobrios y velemos en oración. Esto nos llama a pensar que no debemos arrastrarnos por las emociones, que no debemos arrastrarnos por los pensamientos nuestros, que muchas veces
lo hacemos y lo cual tenemos que pedir perdón a Dios, pero tenemos que adaptarnos mediante una expectativa eterna. Cuando andamos en este mundo tenemos que pensar que no es las cosas que nos suceden en este mundo, no son los problemas, no son los sufrimientos a causa de Cristo lo que pasa en este mundo. Nuestra meta está adelante, está en el cielo, está eternamente con Dios. Somos ciudadanos del cielo y estamos de paso en este mundo. Filipenses capítulo 3, versículo 20, Pablo escribe: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador y Señor Jesucristo. Nuestra ciudadanía está allá. Lo que suframos acá o lo que nos atormente acá, tratemos de transitarlo con paciencia, con sobriedad, velando y orando, porque sabemos que lo estamos haciendo o estamos padeciendo por causa del Evangelio, por causa de Cristo, pero tenemos una meta. Primera de Pedro, el capítulo 4, el versículo 8, la primera partecita también nos habla un poco de esto. Dice que ante todo tengamos entre nosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Ahí el ferviente amor habla de esforzarse también, igual que el versículo anterior, el 7 al principio, habla de esforzarnos, como el atleta, de esforzarnos, porque sabemos que ese ferviente amor lo que nos lleva es a saber que tenemos algo delante, que vamos a alcanzar. Sabemos que vamos a ser tratados de mala manera, con hostilidad, que vamos a ser tratados con ingratitud, pero el premio no lo darán los hombres, el premio lo dará el Señor. Nuestro galardón está en los cielos, no está aquí en la tierra, no está en los aplausos que nos puedan dar los que están alrededor nuestro, sino los que el Señor nos recompense. Y este es el ejemplo que Jesús nos muestra y que proféticamente Isaías hablaba en el capítulo 53, mirando el galardón que iba a tener el Señor por delante, la recompensa, que era un grupo, un pueblo de redimidos. El versículo 8 también nos habla ahí que el amor, fíjense esto, cubrirá multitud de pecados. Para no distorsionar lo que quiere decir, quizás la cita más cercana a eso nos habla ahí en Proverbios, en el capítulo 10, versículo 12. Dice que el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá multitud de faltas. Y nos habla justamente del padecimiento, del sufrimiento. Muchas veces vamos a ser juzgados injustamente, muchas veces hasta por hermanos o compañeros de milicia en la fe. Pero tenemos que saber que el mostrar amor, el mostrar perdón, el brindar perdón, va a cubrir todos esos pecados. No estoy hablando de que cubrir los pecados como algo como que nosotros perdonamos pecados, sino como que perdonamos la actitud de nuestro hermano, que perdonamos la actitud de aquel que nos agrede, que nos ofende, que perdonamos a aquel que es gentil y que su vida está perdida y que nos injuria, nos blasfema, y perdonamos a aquel porque el amor cubre multitud de pecados. Y no le tenemos en cuenta. Vemos a Esteban muriendo, siendo mártir, y mira y pide a Dios perdón por esos que estaban lastimándole. Vemos a Jesús en la cruz, invocando al Padre y diciéndole: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El cristiano va a padecer. El amor cubrirá multitud de pecados. Versículo 9, terminando ya. Dice: hospedaos los unos a los otros, sin murmuraciones. Ahí la palabra hospedar quiere hablar un poco de traer en referencia el contexto de lo que hablábamos al principio. ¿A quiénes está escrita la carta? La carta está escrita a los expatriados, a quienes estaban lejos. Y justamente ese párrafo que habla de hospedados los unos a los otros está hablando de hospedar a alguien que es un extranjero, a alguien que no conocemos. Pero el hospedar a ese, en el nombre de Jesús, aquel que viene por haber padecido persecución por causa del nombre de Cristo, es lo que Pedro está instando a sus lectores, a entender que debemos recibirlos. Muchos de ellos personas que
habían sido despojados por el nombre de Cristo. Y Pedro les insta a decirles, recíbanlos. Recíbanlos sin murmuraciones, sin hablar de ellos algo que no saben, que no conocen. O aún conociéndolo, no murmuren de ellos, pero recíbanlos. En Hebreos capítulo 10, versículo 34, el autor dice, también se compadecieron de los encarcelados y cuando a ustedes les confiscaron sus bienes, lo aceptaron con alegría, conscientes de que tenían una mejor herencia, más permanente. Cuando nosotros recibimos y hospedamos a alguien pensando en esto, sabiendo que estamos haciéndole un bien, pero no un bien en sí de la obra, sino que estamos sirviendo y agradando a Dios, sabemos que la herencia que tenemos es mayor. Aún mismo nosotros habiendo padecido, pero la herencia es mayor. El gozo puesto por delante de nuestro es mayor. El versículo 10 nos lleva a pensar también que cada uno según el don que ha recibido, y acá nos detenemos 2 minutitos nada más, ¿sí? Como buenos administradores, que lo debemos administrar como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El don, cuando está hablando ahí, habla de la palabra carisma, habla del don espiritual, el don que el cristiano recibe a través del Espíritu para poder ejercer. Sebastián estaba hablando antes y decía que pongamos nuestros dones para el crecimiento de la iglesia, ¿sí? Y para eso son los dones. Los dones somos administradores. Fíjense, Pedro utiliza esa palabra como administrador, dando a entender que nosotros utilizamos esos dones, los ejercemos, pero no son nuestros. Aquel que es el mayordomo no es el dueño de la casa. Aquel que maneja el auto y es el chofer no es el dueño del auto, sino que es el chofer del auto, ¿sí? Este ejemplo, Pedro nos muestra que somos administradores de esa multicolor o multiforme gracia de Dios, la cual es muy diversa, pero nosotros debemos cumplir el don que es diferente al de mi hermano, al de mi otro hermano, para que, como dice Pablo, el cuerpo funcione uniformemente, que funcione completamente, que funcione para la gloria de Dios. Y Pedro, quizás resumiendo, no sé si los había leído, ¿no? Pero resumiendo las cartas de Pablo de Romanos 12 y de 1 de Corintios 12, dice, abre los dones en 2 grupos. Su categorización es en 2 grupos. Los que hablan y los que ministran o sirven. La palabra ahí es sirven, ¿sí? Y quizás esa amplitud es que a veces es bueno entender, no categorizarnos, decir, bueno, él es el evangelista y lo único que puede hacer es ser evangelista. Y no puede hacer más nada que evangelizar. Por supuesto, su don es evangelista y tiene que evangelizar. Pedro es más amplio. El que sirve, que sirva. El que hable, conforme a la palabra de Dios. Que todo lo hagamos para la gloria de Dios. Este es el pensamiento de Pedro. Terminando ya. Debemos utilizar los dones para glorificar a nuestro Dios y Señor. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 11 al final, dice que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y Pablo escribe a los romanos en el capítulo 11, versículo 33 al 36, y con esto terminamos, dice, qué profundas son las riquezas de la sabiduría y el conocimiento de Dios. Cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién ha entendido la mente del Señor? ¿O quién ha sido su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que él tenga que devolverlo? Ciertamente todas las cosas son de él, por él y para él. A él sea la gloria por siempre. Amén. Y que podamos terminar sabiendo de que el sufrimiento que tenemos, pasajero en este mundo, tiene un propósito. El propósito es cumplir la voluntad de Dios, como habíamos leído, pero dándole gloria a Dios. Si
cumplimos con ese propósito, tendremos un galardón grande allí en los cielos. Y disfrutaremos de una eternidad completa, eterna y perfecta para quienes han creído y han obedecido la voz de Dios. Que Dios bendiga su palabra en esta noche.